Hola, 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 esto es El Faro Informativo. Bienvenido al lugar donde diariamente puedes conseguir las noticias más interesantes sobre lo que acontece en Venezuela y en el mundo. Quienes ignoran los problemas de fondo afirman que Maduro no ha caído porque la oposición está fragmentada, y eso es mentira. No obstante, antes de desmontar la farsa, tendríamos que explicarles a los ignorantes o a los ingenuos que no todo aquel que se llama opositor efectivamente adversa al régimen de Nicolás Maduro. El periodista Jovel Álvarez nos dará hoy una explicación magistral acerca de lo que está pasando el día de hoy dentro de la oposición venezolana, que da justo en el clavo para entender por qué, mis queridísimos oyentes, es que los venezolanos aún estamos como estamos. Créanme que aquí está la clave para entender cómo funciona actualmente la oposición, así que no puedes perdértelo porque quedarás impresionado. Además, te contaremos las revelaciones escandalosas que ha dado a conocer el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, luego de reflexionar sobre los hechos ocurridos durante los últimos días en torno a la oposición. Te quedarás con la boca abierta, así que mejor ponte cómodo que de inmediato comenzaremos con las noticias. Jovel Álvarez, desde una arepera de Miami, donde se encuentra sentado en compañía de unos agentes del G2, reflexionó sobre este término que desde la cómoda ignorancia es esgrimido por quienes exigen de la oposición venezolana unidad. Quienes ignoran los problemas de fondo afirman que Maduro no ha caído porque la oposición está fragmentada. Eso es mentira, y antes de decirles el porqué, hay que aclarar algunos puntos. Sea por prebendas, sobornos, tratos por debajo de la mesa, afinidades ocultas o estupidez, este conglomerado partidista se ha encargado de enfriar cualquier iniciativa popular de rebelión. Vamos a hablar con nombres: Leopoldo López, Enrique Capriles, Julio Borges, Henry Ramos Salud, Edgar Zambrano, Manuel Rosales y Stalin González conforman el G4, el grupo de 4 partidos que han secuestrado las facultades otorgadas por la Constitución a Juan Guaidó. Entre los hechos oprobiosos que se le imputan figuran regalar triunfos electorales y desconvocar manifestaciones a cargo de Capriles Radosky, tener negocios ilícitos con un régimen al que dicen adversar Ramos Salud, buscar estrategias de cohabitación con las mafias con tal de llegar al poder López Mendoza, propiciar falsos diálogos para oxigenar al régimen y traicionar la esperanza puesta en ellos con todo descaro, todos los anteriores. Álvarez afirma que si bien este grupo no es la verdadera oposición, tampoco lo es ese puño de descarados que ni siquiera finge desprecio y pacta con el régimen en una mesa de diálogo con tal de enriquecerse a costa de la tragedia. A esos los llamaremos directamente los inmorales, conformados por Zambrano, Falcón, Fermín, Bertucci, entre otros. Por último, hay una oposición minoritaria en términos partidistas y de Congreso, pero que dice entender con mayor tino la naturaleza de este conflicto y lo que se debe hacer para resolverlo. ¡Plomo! Esa oposición la encabeza María Corina Machado junto a Antonio Ledesma y Diego Arria. Es justamente este último grupo al que Juan Guaidó utilizó a principios de año para hacerse de prestigio y finalmente despreció para poder seguir la ruta que le marcó el G4. Entonces entra la duda, ¿por qué la oposición venezolana no se une? Bueno, permítame, querido oyente, contarle lo que explica Álvarez al respecto. Y es que la oposición venezolana está tan unida como puede y debe estarlo. Los tiranos están unidos entre tiranos, en eso que llaman la MUT-FA. Los descarados con los descarados, en la mesa de la Casa Amarilla. Y los radicales están unidos en una estructura partidaria que apenas nace pero que crece a paso firme. Es justamente esa unidad la que obstaculiza el camino a la libertad. Ciertamente la unión es necesaria, pero el problema radica en el propósito por el cual existe esa comunión de ideas. Para proteger sus intereses económicos y a sus amigos chavistas, la unidad ha servido a la perfección para monopolizar el apoyo internacional y evitar que una alternativa de mayor coherencia tenga respaldo extranjero. También eso ha servido muy bien. Esos señores prefieren tener al país sumido en la crisis hasta lograr un pacto que les convenga en su afán de plata y poder. Sentado en esta mesa de Miami, Álvarez entiende que nosotros, los periodistas radicales, somos parte de la unidad buena, de esa que expone sus diferencias pero lucha en torno a un propósito definido: sacar a Maduro del poder y a sus cómplices rojos, azules, blancos, naranjas, amarillos o verde para siempre. Esa es la unidad que sirve, la unidad incómoda pero coherente.
Por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que luego de analizar la trama de corrupción en la que están implicados diputados de la Asamblea Nacional, considera que esto forma parte de una conspiración para mantener a Maduro en el poder. En una rueda de prensa, Guaidó dijo que no se trata de un simple caso de corrupción. Por ello, el caso se llevará a la Asamblea Nacional para evaluar si se les quita la inmunidad parlamentaria mientras se realiza una investigación de las acusaciones expuestas en una investigación periodística. Destacó que en el caso de ser confirmados serán separados de sus cargos. El presidente interino igualmente denunció que desde hace días tenían la información sobre el proceso de amenazas y extorsión para la compra de votos en el Parlamento Nacional de cara al próximo 5 de enero del 2020. Tal como lo anunció el diputado José Guerra, a partir de ese momento iniciamos una investigación que fue atando cabos hasta llegar a unos nombres y un modus operandi específico. Nombres que fueron cruzados con los elementos de la investigación que han salido el día de hoy, nos ha permitido atar cabos. Guaidó explicó que el régimen de Nicolás Maduro, a través de Alep Saab y Raúl Gorrim, han captado a algunos de los diputados que están señalados en esta investigación para iniciar una operación de plata o plomo. Esto para impedir mi ratificación como presidente del Parlamento y por ende presidente encargado de Venezuela el próximo 5 de enero, dijo. Sobre esto dijo que hasta ahora tienen información de que son 3 o 4 los diputados que están cooptados. Detalló que el rol de estos diputados no solo es el de lavar la cara a los corruptos o votar junto al PSV el 5 de enero, sino también conseguir a 30 diputados para romper la unidad del Parlamento. Han contactado, amenazado y extorsionado a varios diputados en un hotel capitalino, ofreciéndoles $1 millón pagados en 2 partes, ofreciéndoles también amenazas a quienes no aceptan caer en ese sucio mecanismo, indicó. Manifestó que al ser una investigación en curso no puede dar más detalles sobre ello, pero dijo, advierte al país de la conspiración para mantener a Maduro en el poder. Seguiremos tomando medidas y profundizando la investigación, aunque hoy no puedo dar los nombres, sí puedo garantizarles que plan develado, plan abortado, y que al día de hoy está más firme que nunca la unidad de la mayoría honesta del Parlamento. Y en este contexto, Guaidó insistió en que no se trata solamente de exculpar a unos corruptos y ensuciar al Parlamento. Lo que realmente está detrás es que este fue el mecanismo usado por la dictadura para penetrar en el Parlamento e iniciar un complot que busca amenazar y comprar diputados de cara al 5 de enero. Asimismo, Guaidó manifestó que no permitirá que unos cuantos sinvergüenzas conspiren con el régimen y se pongan del lado del opresor, y por esto anunció varias medidas inmediatas contra la corrupción. Primero, decretar la invalidez de los documentos presentados en la investigación y expedidos por la Comisión de Contraloría o diputados del Parlamento que exculpen corruptos. Segundo, decretar la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Tercero, suspenderla a los diputados involucrados en estas acusaciones de todas sus responsabilidades en el Parlamento. 4. Abrir una investigación independiente y exhaustiva de los hechos señalados con la participación y veeduría de ONG, colegios profesionales, medios y periodistas independientes. Invitar a los periodistas de Armando.info a presentar ante el Parlamento el desarrollo de esta investigación. Sexto, comunicar a las autoridades nacionales e internacionales que ningún funcionario del gobierno legítimo o diputado del Parlamento está autorizado para expedir documentos o avales de buena conducta. Séptimo, ratificar la convocatoria abierta para los ciudadanos interesados en asumir el cargo de Contralor de la República. Octavo, solicitar al comisionado Borges y al embajador Tarré llevar a la próxima reunión del TIAR los nombres de los señalados en este caso, con el objetivo de pedir que se tomen medidas adicionales. De igual manera, Juan Guaidó alertó que esto no es solo un plan entre corruptos para exculpar empresas y casos. Otros que tomaron algunas medidas fueron los representantes del Colegio Nacional de Periodistas, quienes condenaron públicamente las amenazas del diputado Luis Parra, uno de los señalados. Estos hechos sucedieron luego de que el parlamentario amenazó al portal de noticias Armando.info y a su periodista Roberto Denis, en la que los acusó de extorsionadores. El Colegio Nacional de Periodistas Caracas condenó amenazas del diputado Luis Parra en contra de la prensa independiente. Estamos obligados a informar, no es un delito. Asuma su responsabilidad y explique a la opinión pública las denuncias en su contra.
señaló el Colegio Nacional de Periodistas en Twitter. Diputado Parra, atacar a la prensa libre no es el recurso para defenderse de su presunta participación en los hechos de corrupción, indicaron. Pero el diputado Luis Parra no fue el único al que se le caldearon los ánimos tras la noticia, porque el diputado Guillermo Luces también se vio un tanto disgustado al denunciar públicamente la falsificación de su firma. A través de Twitter, el parlamentario alegó que realizaron un presunto montaje de su firma en los documentos presentados por el portal. Rechazo categóricamente el burdo montaje de mi firma en carta de exoneración de Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y apoyo de manera irrestricta a la cruzada anticorrupción de nuestro presidente Juan Guaidó, expresó. No olvides compartir esta información y comentar. Esto fue el Faro Informativo. Chao, chao.